Mi madre apoyó su mano sobre el testamento y me miró fijamente a los ojos. No recibirás ni un solo centavo. Está bien, respondí con una sonrisa amarga. Me incliné hacia ella con la misma frialdad. Entonces tampoco esperes nada de mí. Solté lentamente el tenedor y el cuchillo. Me puse de pie. En ese momento no lo sabíamos, pero la pesadilla apenas comenzaba. Semanas después, todo estalló. Hola amigos, esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Liam se inclinó hacia adelante, su voz impregnada de arrogancia. Queríamos que lo supieras ahora, para que no haya malentendidos más tarde. Todo será para nosotros. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La lasaña casera que mamá preparó para darme la bienvenida se convirtió en plomo en mi interior. De pronto, el comedor quedó en un silencio tenso, interrumpido solo por el lejano zumbido del tráfico. Más allá del ventanal, el mundo seguía girando, ajeno. Pero dentro de esa casa, mi corazón palpitaba con fuerza mientras miraba a los gemelos, Liam y Leona, sonriendo con autosuficiencia desde el otro lado de la mesa de madera pulida. Sus ojos brillaban con una satisfacción cruel. Perdón, balbuceé, mi voz quebrándose pese a mis intentos de mantenerla firme. ¿Qué quieren decir con todo va para ustedes? Exactamente eso, intervino mamá, su sonrisa ahora borrada por una expresión dura. Tu padre y yo decidimos modificar el testamento. Queríamos que lo escucharas directamente de nosotros. La casa, la cabaña del lago, las cuentas, todo será para Liam y Leona. Los miré, buscando en sus rostros alguna señal de arrepentimiento, de duda, de humanidad, pero papá solo bajó la vista, clavándola en los cubiertos. No fue capaz de sostenerme la mirada. El silencio se extendió como una herida abierta, hasta que finalmente él habló, con voz baja, cuidadosamente contenida. Sara, tienes que entender nuestras razones. Has salido adelante por ti misma. Tu madre y yo estamos orgullosos de tu carrera, de todo lo que has logrado. Pero Liam y Leona todavía están buscando su camino. Necesitan más apoyo. Parpadeé con fuerza. Un ardor intenso me subió al pecho, luchando por contener las lágrimas. ¿Apoyo? ¿Así llamaban ahora a lo que yo había hecho durante años? Había cargado silenciosamente con las cuentas de la familia, pagos de hipoteca, matrículas cambiantes de Liam, los caprichos caros de Leona. Todo salió de mi bolsillo, y ahora me dejaban fuera, como si nada de eso importara. Sentí una punzada amarga atravesarme el pecho mientras observaba a mis padres, los mismos que solían decir que la familia lo era todo. Ahora sus rostros estaban duros, impenetrables, como si ya no quedara lugar para mí en esa mesa. ¿Esta es mi recompensa?, pregunté, mi voz baja, firme, aunque temblaba por dentro. Después de 4 años pagando su hipoteca, después de cubrir las matrículas, las cuentas, las renovaciones, los $30,000 que invertí el verano pasado en la cabaña del lago, ¿también los van a olvidar, Sara?, suspiró mi madre, sacudiendo la cabeza con una mezcla de drama y fastidio. Esta es exactamente la razón por la que no queríamos decírtelo. Siempre lo haces todo sobre el dinero. Contigo nunca se trata de la familia. Me ardieron las mejillas. Mis puños se apretaron bajo el mantel. Siempre se trató de la familia para mí, dije con voz rota. Cada sacrificio fue por ustedes. Porque tú me lo pediste, mamá. Porque tú dijiste que la familia se mantiene unida. Liam soltó una carcajada burlona y se recostó en la silla, cruzando los brazos con desprecio. Estás actuando como una mártir. Nadie te obligó a ayudar. Solo te gustaba jugar a la heroína. Leona rió con suavidad, enroscando un mechón de su brillante cabello en el dedo. Tal vez pensaste que si lanzabas suficiente dinero, mamá y papá te amarían tanto como a nosotros. Sus palabras fueron como cuchillas. Dolían más porque sabían exactamente dónde herir, y lo peor fue el silencio de mis padres. No dijeron nada. No la reprendieron. No la desmintieron. Ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Era el eco de lo que siempre supe, pero nunca quise aceptar. Ellos siempre los protegieron, siempre los consintieron, siempre los eligieron a ellos. Y yo era solo la hija útil, la que resolvía todo, la que servía para cubrir los huecos cuando ellos fallaban. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Tienes razón, Liam, dije al fin, la voz firme, contenida. Nadie me obligó. Pero de ahora en adelante, nadie va a culparme por dejar de ser el cajero automático de esta familia. Se acabó. Empujé la silla hacia atrás con un movimiento seco y me puse de pie, ignorando las miradas incrédulas. El aroma de la lasaña horneada, del ajo, del vino tinto en las copas, todo se volvió un recordatorio cruel de lo que pensé que sería una cena familiar cálida. Una mentira. Me habían tendido una trampa. Fui humillada y rechazada en la misma casa que ayudé a pagar. Tomé mi abrigo del perchero, y la puerta principal se cerró detrás de mí con un golpe seco, contundente, como un punto final. El aire fresco de Portland me azotó la cara. Me ayudó a despejar la mente, pero el corazón seguía latiendo con incredulidad. Mi propia familia me había usado, exprimido y finalmente descartado. Subí al coche, cerré la puerta de un golpe y me aferré al volante con las manos temblorosas mientras las lágrimas comenzaban a correr, sin que pudiera detenerlas. Todo el camino de vuelta a mi apartamento fue un torbellino de imágenes. Cada sacrificio financiero, cada noche sin dormir organizando pagos, cada viaje cancelado. Todo lo había hecho por amor, por sentido del deber, por ingenuidad. Pensé que al menos lo valoraba.
estaban. ¡Qué tonta fui! Al llegar a mi apartamento, todo se sentía extraño, ajeno, como si mi mundo ya no encajara donde antes parecía seguro. Me serví una copa generosa de Cabernet, la que había reservado para alguna ocasión especial. Irónicamente, esa noche amarga parecía encajar perfecto. Me hundí en el sofá, con la copa en una mano y la aplicación bancaria abierta en la otra. La pantalla mostraba los pagos mensuales. $1,800. Hipoteca de los padres. $600. Servicios familiares. Ahí estaban las cadenas que me ataban. Sin pensarlo más, los cancelé. Un clic, otro clic. Silencio. Una extraña sensación de paz se deslizó dentro de mí. Una calma nueva, casi desconocida. Era como respirar por primera vez después de años bajo el agua. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Portland, reviví cada palabra de la cena, cada mirada, cada traición. La rabia dio paso al dolor más profundo. No fue solo una traición económica, fue emocional. Fue el grito sordo de toda una vida sintiéndome invisible, prescindible, segunda opción. Y sin embargo, entre las grietas del dolor, algo empezó a germinar. Libertad. Una chispa de fuerza que no sabía que tenía. El inicio de una nueva vida. Una donde no necesitara aprobación, ni agradecimientos forzados. Una vida mía. Sabía que esto no terminaría ahí. Sabía que vendrían llamadas, reproches, quizás chantajes emocionales. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Me prometí con el corazón aún tembloroso que nunca más permitiría que me utilizaran. Nunca más sería la silenciosa mártir de esta familia rota. Y mientras vaciaba la última gota de vino de mi copa, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ellos creían haberme despojado de todo, pero esa noche me regalaron algo mucho más valioso, mi libertad. El sueño no llegó. Miré el techo de mi apartamento durante horas, atrapada en el mismo torbellino de emociones. Las luces de la ciudad se colaban por las cortinas, parpadeando ajenas a mi tormenta interior. Una y otra vez, volvía al rostro altivo de Liam, a la mirada burlona de Leona, al silencio helado de mis padres. Eso dolía más que cualquier insulto. Al amanecer, agotada por completo, me arrastré hasta la cocina. Preparé un café fuerte, intentando aferrarme a algo tangible mientras las noticias murmuraban al fondo, pero no escuchaba. Lo único que resonaba era el eco implacable de los recuerdos. ¿Había estado ciega todo este tiempo? ¿O simplemente no quise ver? Mi teléfono vibró bruscamente sobre la mesa. Mamá, mi estómago se encogió al verla en la pantalla. No contesté. No podía, no quería. Un minuto después, el buzón de voz parpadeaba insistente. Dudé y lo escuché. Sara, por favor, deja de ser tan dramática. Llámame. Sabes que la familia no se trata así. Solté una carcajada vacía. Qué ironía. La palabra familia, siempre su favorita para manipular. Familia, su escudo emocional para esconder cada abuso, cada injusticia. Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado. No iba a quebrarme esta vez. Los días siguientes fueron un desfile constante de llamadas. Primero mamá, luego papá. Después Liam y Leona, uno tras otro, como si se turnaran para presionarme. Algunos mensajes venían envueltos en falsas súplicas, otros eran sermones cargados de condescendencia, pero en ninguno de ellos había arrepentimiento, solo enojo, porque su fuente financiera se había secado. Después de una llamada especialmente amarga de Leona, acusándome de ser egoísta y envidiosa, hice lo que debía haber hecho hace años. Los bloqueé a todos. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz. Aún así, bajo esa calma, seguía latiendo un dolor sordo, persistente. Un vacío que no sabía si algún día podría llenar. Me refugié en el trabajo, como una tabla de salvación. El último proyecto de Bennett Construction, un moderno complejo médico en Sacramento, requería mi atención total, y yo se la di con gusto. Reuniones, planos, visitas técnicas, todo lo que antes era rutina, ahora se convirtió en escape. Me ofrecía a cubrir más turnos, a viajar más. Cualquier cosa para no volver tan rápido a casa. Cualquier cosa para evitar el eco de un apartamento silencioso y una familia que ya no existía para mí. Pasaron 3 semanas sin contacto directo. Comencé a ilusionarme, tonta de mí, con la idea de que tal vez habían aceptado mi decisión. Pero en el fondo sabía que no era así. Y entonces llegó ese mensaje. Un viernes por la tarde, mientras revisaba correos en la oficina, la pantalla se iluminó con palabras que hicieron que mi corazón se acelerara. Reunión familiar esta noche. Debes estar presente, Sara. La furia y la incredulidad se mezclaron en mi pecho. ¿Quiénes creían que eran para seguir exigiéndome algo? Ya no les debía nada, pero, contra toda lógica, la curiosidad me venció. Una parte de mí todavía esperaba una disculpa, una mínima reparación. Con un nudo en la garganta, respondí con una sola palabra. Está bien. Cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, me sentí como una intrusa. El rugido de la motocicleta de Liam y el auto azul de Leona estaban ahí, brillando en la entrada como emblemas arrogantes de su privilegio. El miedo se apretó en mi estómago. La puerta se abrió y apareció mamá. Su sonrisa forzada no lograba esconder la irritación detrás de sus ojos. «Qué bueno que viniste, Sara», dijo, como si estuviera haciendo un esfuerzo monumental por parecer cordial. «Daisy también está aquí». Me sorprendí. Tía Daisy estaba sentada en un rincón del salón, con una mirada cálida pero cautelosa. Rara vez se metía en conflictos familiares.
Su presencia me desconcertó. Me senté frente a ella, mientras mis hermanos entraban al salón con la misma actitud altiva de siempre. Papá se aclaró la garganta. Llamamos a esta reunión para aclarar las cosas. Sara, comenzó con tono firme. Tu madre y yo pensamos que ya habrías comprendido la razón detrás de nuestra decisión. Me equivoqué, respondí con dureza, tragándome la rabia que amenazaba con salir en gritos. No hay razón que justifique lo que hicieron. Mi voz se quebró. Después de todo lo que hice por ustedes, ¿esperan que lo entienda? ¿Que lo acepte? Deja de exagerar, bufó mamá, rodando los ojos. Ayudaste. Sí. Pero era tu deber como hija mayor. Liam y Leona necesitan estabilidad. Tú decidiste elegir el trabajo por encima de la familia. Una carcajada amarga se escapó de mis labios. ¿Elegí el trabajo o ustedes eligieron vivir de mí? Nadie te obligó, interrumpió Liam con desdén. Tú sola decidiste jugar al sacrificio. Y aún así lo hice todo, dije. Renuncié a relaciones, a viajes, a vida propia. Solo para sostener esta farsa. Leona se encogió de hombros con desprecio. Tal vez si no estuvieras tan ocupada siendo la salvadora, ya tendrías algo tuyo. Tía Daisy se removió incómoda, pero no dijo nada. Su silencio fue otro clavo en el ataúd. Mis padres, otra vez, me soltaron la mano sin decir palabra. Me levanté de golpe, la silla arrastrándose sobre el piso de madera como un grito seco. ¿Saben qué? Tienen razón. El error fue mío, por pensar que alguna vez importé. Me dirigía a la puerta cuando papá habló con voz gélida. Si te vas ahora, Sara, no esperes volver a ser bienvenida. Me detuve, la mano sobre el picaporte, y por primera vez en mi vida, no dudé. Nunca me sentí bienvenida de todos modos, dije con voz baja, helada. Salí, las lágrimas deslizándose por mis mejillas bajo las frías estrellas. Cada paso hacia mi auto era una liberación, pero también un duelo. Ellos me habían perdido. Para siempre. Al cerrar la puerta de mi apartamento, sentí algo distinto. No era solo tristeza. Era decisión. Una convicción que me envolvía como un escudo. Ya no iba a permitir que me volvieran a herir. Me dejé caer en el sofá, abrazada por la oscuridad. Por primera vez, ese silencio no me pesaba. Me protegía. Un golpe suave en la puerta me hizo sobresaltarme. El corazón se me disparó. Caminé con cautela hasta el ojo de la cerradura. Tía Daisy. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y ternura. Le abrí. No necesitó decir nada. Me abrazó con fuerza, cálida, firme, como si supiera exactamente cuánto necesitaba ese gesto. Lo siento, Sara, susurró, con la voz temblando. Ellos están equivocados. Tú mereces algo mucho mejor. Esas palabras atravesaron el muro que tanto me había esforzado por construir. Me quebré y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Por todo. Por el dolor, por la decepción, por el amor desperdiciado, por mí. Daisy no dijo más. Solo me sostuvo. Me permitió soltar lo que había reprimido tanto tiempo. Después de largos minutos, cuando las lágrimas comenzaron a secarse, volvió a hablar con voz firme. No lo dirán en voz alta, pero tienen miedo. Miedo de perder el control. Miedo de enfrentarse a lo que son realmente. Y tú les has mostrado un reflejo que no quieren ver. Sus palabras calaron hondo. Tenían razón. Había sido su soporte, su pilar silencioso, pero también su espejo. Y ahora que ya no estaba para sostener sus carencias, se veían obligados a enfrentar su propio vacío. Más tarde esa noche, volví a abrir mi aplicación bancaria. Los pagos recurrentes aún aparecían como fantasmas. $1,800, $600 y decenas de transferencias antiguas etiquetadas como ayuda familiar. El cursor se quedó suspendido sobre el botón de cancelar. El corazón me latía con fuerza. A pesar de todo, la culpa aún susurraba. Esas viejas voces que decían que era mi deber, que la familia siempre se antepone. La voz de mi madre retumbó en mi mente. La familia se mantiene unida, Sara. La familia sacrifica. Pero esta noche ya no me aferraba a esas mentiras. Ellos ya habían dejado claro que lo único que valoraban en mí era lo que podía ofrecerles económicamente. No mi presencia, no mi esfuerzo, no mi amor. Cerré los ojos con fuerza. Visualicé la sonrisa sarcástica de Liam, la burla constante de Leona, la indiferencia de mis padres, y con un solo clic confirmé la cancelación. Un torrente de alivio me recorrió el cuerpo, tan profundo que me dejó sin aliento. Por primera vez en años, no era su salvavidas. Por primera vez, era libre. El cansancio me venció. Me quedé dormida en el sofá, y cuando desperté, el amanecer ya bañaba Portland con tonos suaves de oro y rosa. Un nuevo día, una nueva vida. Mi teléfono vibró sin descanso. El nombre de mamá brillaba en la pantalla. Contesté. ¿Qué hiciste, Sara? Espetó sin siquiera saludar. El banco llamó. Están amenazando con embargar la casa. No tenías derecho. Respiré hondo. Tenía todo el derecho. Yo pagué esa hipoteca, voluntariamente. Pero después de lo que pasó, no voy a seguir siendo su muleta financiera. Somos tus padres. Nos debes respeto. No les debo nada, respondí con una calma firme. El respeto se gana, y ustedes eligieron su camino. Ahora yo elijo el mío. Sara, por favor. Su voz se quebró por primera vez. Pero yo no me permití dudar. Lo siento si estás molesta, mamá, pero no puedo seguir así. Adiós. Colgué antes de que pudiera decir más. Mis manos temblaban. Pero no era miedo, era poder. Las llamadas continuaron. Papá.
Leona, incluso primos lejanos. Todos querían hacerme entrar en razón, pero ninguna voz traía arrepentimiento, solo culpa disfrazada, manipulación disfrazada de preocupación. Apagué el teléfono, y en ese gesto, simple y definitivo, me sentí invencible. Pasaron las semanas, y poco a poco, la vida empezó a encontrar su nuevo equilibrio. El trabajo dejó de ser refugio, y volvió a ser pasión. Me reencontré con lo que amaba hacer, con lo que había construido por mérito propio. Empecé a llenar mis días con decisiones tomadas solo por mí, para mí. Reservé finalmente ese viaje a Italia que había soñado por años. El mismo que siempre pospuse porque había prioridades en casa. Esta vez, la prioridad era yo, y el simple hecho de comprar ese boleto fue una pequeña victoria, una declaración de independencia. Redescubrí el placer de gastar mi dinero en mí misma, de tomar un café sin culpa, de caminar sin el peso invisible, de ser siempre responsable de todos. Sí, la soledad a veces se colaba en las noches. Me encontraba mirando al techo, con el silencio envolviéndome, pero ya no dolía. Era un silencio elegido, tranquilo. Un silencio donde por fin podía escucharme a mí misma. Luego llegó Sacramento. Una última inspección para el complejo médico que había supervisado desde cero. 3 días intensos, satisfactorios. Sentía orgullo por mi trabajo, por lo que era capaz de lograr sin tener que demostrarle nada a nadie. Pero al volver, algo no estaba bien. Llegué a mi apartamento exhausta, la maleta arrastrándose tras de mí. Pero al acercarme a la puerta, el corazón se me paralizó. Una espuma endurecida cubría cada rendija del marco. Seca, sólida, inquebrantable. Mi hogar había sido sellado. Sabotaje, crueldad. Solo una persona podía hacer algo así. Liam. La ira me recorrió como un rayo. Llamé a la administración del edificio. Horas después, un cerrajero llegó, sacudiendo la cabeza con incredulidad al ver el daño. Esto fue intencional, dijo, rompiendo con paciencia la espuma. Alguien quería impedirte entrar. Cada trozo que retiraba era una metáfora perfecta de lo que estaba dejando atrás. Cada fragmento que caía era una capa menos de dependencia, de miedo, de cadenas invisibles. Cuando por fin crucé la puerta, me senté en el suelo, respirando hondo. Estaba furiosa, dolida, pero también más fuerte que nunca. Ya no me iban a quebrar. Los pagos se habían cancelado. Las llamadas habían sido silenciadas. Los lazos habían sido cortados. Y aunque una parte de mí aún dolía por lo que perdí, otra parte, más poderosa, celebraba lo que gané. Mi libertad, mi dignidad, mi paz. Y mientras observaba los primeros rayos del amanecer colándose por la ventana, me abracé a una certeza nueva. Mi familia me dejó sin herencia.